Hubo un momento en que una sola empresa estatal acumulaba casi $100,000 millones de deuda, y aún así, el país no podía permitirse dejarla caer. Eso es Pemex hoy. Una maquinaria levantada para hacer fuerte a México, que con los años se llenó de deuda, accidentes, poder político y una dependencia tan grande del Estado que ya no se sabe si sostiene al país o si el país la sigue cargando a ella. Y no hace falta irse muy atrás para ver de qué está hecha esa realidad. Fuego, ductos, asfalto mojado de petróleo, sirenas, cascos, humo negro, olor a crudo y trabajadores entrando a una instalación que debía simbolizar soberanía y terminaba otra vez en tragedia. En marzo de 2026, en torno a la refinería Olmeca, en Dos Bocas, un derrame y un incendio dejaron 5 muertos y reabrieron una escena que México conoce demasiado bien. Cuando en Pemex algo falla, no falla solo una empresa. Fallan contratistas, pescadores, familias enteras, carreteras, manglares, lagunas y la idea misma de que el Estado todavía controla su gran promesa energética. Pemex nació para que el petróleo dejara de sentirse extranjero. Nació para que la riqueza del subsuelo no siguiera saliendo del país bajo banderas ajenas. Nació como una respuesta política, pero también como una escena emocional. La nación apropiándose de aquello que durante años había visto operar desde fuera. Y durante décadas funcionó. Funcionó tan bien que tocar a Pemex era tocar una parte del orgullo nacional. Su nombre quedó pegado a refinerías, gasolineras, plataformas, sindicatos, uniformes, escuelas técnicas, historias familiares y una idea poderosa, la de un México que podía sostenerse sobre su propio petróleo. Pero aquí está la parte dura. Pemex no solo extraía crudo, también cargaba al Estado, cargaba presupuestos, campañas, contratos, favores, redes sindicales, obras monumentales, retrasos y promesas presidenciales. Se volvió demasiado útil para demasiada gente. Y cuando una empresa pública se vuelve al mismo tiempo caja, símbolo, empleo, disciplina, propaganda y salvavidas político, deja de ser una petrolera normal. Se vuelve una estructura tan grande que ya no se puede apagar sin miedo, y tan pesada que casi no se puede mover sin romper algo. Durante mucho tiempo, eso se escondió detrás de la imagen heroica. Torres encendidas contra el cielo del Golfo, refinerías escupiendo vapor, petroleros subiendo a plataformas al amanecer, tráilers cargando combustibles por carreteras infinitas, sindicatos capaces de doblar una oficina completa, presidentes posando frente a maquetas de nuevas plantas, pueblos enteros viviendo al ritmo del turno, del uniforme y del pago. Todo eso le daba a Pemex un aspecto de permanencia. Parecía una pieza fija del país, como si fuera imposible pensar México sin ella. Y sin embargo la grieta llevaba décadas abierta. La deuda se hizo normal, los accidentes dejaron de sorprender, los proveedores aprendieron a esperar, los contratistas aprendieron a temer, las reformas iban y venían, los directores cambiaban, los presidentes prometían rescate, soberanía, modernización o disciplina. Pero la estructura seguía creciendo en complejidad y en cansancio. Era una empresa demasiado importante para fracasar y demasiado fatigada para avanzar con ligereza. Lo que hace fuerte esta historia no es solo el tamaño de Pemex, es el contraste. Porque una cosa es decir que una petrolera tiene plataformas, ductos y refinerías. Otra muy distinta es ver cómo esa misma petrolera termina simbolizando al mismo tiempo orgullo nacional, corrupción enquistada, deudas impagables, obreros muertos, pueblos petroleros, incendios costeros y decisiones presidenciales que se venden como futuro, aunque a veces nazcan ya golpeadas. Pemex es una historia de energía, sí, pero sobre todo es una historia de poder. Poder sobre el dinero, sobre la memoria, sobre la política y sobre una parte del cuerpo económico del país. Por eso esta no va a ser una historia sobre barriles, balances y siglas. Va a ser la historia de una empresa que nació como promesa de independencia, se convirtió en músculo del Estado, se hizo intocable, empezó a pudrirse desde dentro y ahora sobrevive en un punto extraño. Demasiado viva para enterrarla, demasiado herida para presentarla como triunfo limpio. La pregunta ya no es si Pemex fue grande,
Lo fue. La pregunta es cómo una promesa tan poderosa terminó convirtiéndose en una de las cargas más pesadas de México. Todo empezó antes de que existiera Pemex, y antes incluso de que el petróleo se convirtiera en palabra de mitin. A principios del siglo XX, el crudo mexicano ya olía a dinero, a concesión extranjera y a soberanía incompleta. Las compañías británicas, estadounidenses y holandesas sacaban riqueza del suelo mientras el país lidiaba con revolución, reconstrucción y una pregunta cada vez más incómoda. Si el petróleo estaba aquí, ¿por qué la sensación de que el control real seguía estando en otra parte? En los años 30, esa tensión dejó de ser abstracta. Hubo conflicto laboral, huelgas, presión sindical, litigios y una pelea que ya no trataba solo de salarios o contratos, sino de autoridad. El gobierno de Lázaro Cárdenas entendió algo que otros antes habían evitado llevar hasta el final. La industria petrolera no era solamente un negocio privado. Era un punto donde se tocaban la economía, la política y la dignidad nacional. Y cuando esas tres cosas se aprietan a la vez, la historia suele cambiar de velocidad. La noche del 18 de marzo de 1938 quedó clavada en la memoria mexicana como una escena de radio, decreto y ruptura. Cárdenas anunció la expropiación de la industria petrolera y, con ese movimiento, transformó el conflicto laboral en una declaración de soberanía. No era una reforma técnica, era una jugada de país. De pronto, instalaciones, oleoductos, refinerías, tanques y embarcaciones dejaban de responder a intereses extranjeros para pasar a manos de la nación. Meses después, el 7 de junio, nacía Petróleos Mexicanos. Ahí empezó el mito. Ese mito tuvo desde el principio una fuerza que iba mucho más allá de la economía. México no recordaría solamente el decreto, sino el tono emocional que lo rodeó. La idea de que por fin el país recuperaba algo suyo. La épica se alimentó con escenas que siguen vivas en el imaginario. Familias aportando joyas para respaldar la indemnización, discursos que hablaban de emancipación económica, escuelas enseñando la expropiación petrolera como un momento fundacional. Pemex no nació como una empresa fría, nació ya recubierta de significado. Ese fue su primer privilegio y su primera condena, porque una empresa nacida como símbolo no puede ser juzgada como una empresa cualquiera. Desde el principio, a Pemex se le pidió producir, explorar, refinar, vender y transportar, pero también se le pidió representar fuerza, dignidad, capacidad técnica, poder del Estado y orgullo popular. En otras palabras, no solo debía funcionar, debía demostrar algo sobre México mismo. Por eso sus primeras décadas no pueden leerse solo como crecimiento industrial. Hay que verlas como una nacionalización convertida en sistema. Equipos mexicanos tomando tareas antes controladas desde fuera. Obreros, ingenieros y técnicos tratando de sostener una industria compleja con prisa, presión y mirada pública encima. Un país entero observando si la promesa podía volverse operación, si la soberanía también sabía perforar, refinar y distribuir. Y lo consiguió. Ese es un punto importante, porque a veces la historia se cuenta de forma tan cínica que parece que todo estuvo mal desde el primer día. No fue así. Pemex consiguió consolidarse, expandirse y ocupar el centro material de la vida energética mexicana. Lo hizo con errores, con improvisaciones, con rigidez estatal, sí, pero lo hizo. Y justo por eso el mito se volvió más fuerte. No era ya una idea romántica, era una estructura real. Refinerías, terminales, ductos, barcos, estaciones, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización. El mito encontró acero y concreto. El problema es que cuando una empresa pública nace a la vez como negocio y como promesa nacional, nadie quiere ser el primero en aceptar que puede pudrirse. Durante mucho tiempo, Pemex se benefició de esa inmunidad emocional. Criticarla parecía criticar una parte del relato soberano del país, y eso permitió que muchas cosas crecieran bajo la superficie. Redes de poder, zonas de opacidad, hábitos de dependencia y una idea peligrosa de intocabilidad.
Ahí está la raíz de casi todo lo que vendrá después. Pemex no empezó siendo solo una compañía de petróleo. Empezó siendo una decisión histórica, convertida en religión cívica. Y cuando una institución se vuelve sagrada demasiado pronto, sus fallas tardan más en mirarse de frente. Después de la expropiación, Pemex dejó de ser únicamente una empresa naciente y empezó a convertirse en una pieza del Estado mexicano. No solo extraía crudo, organizaba territorio, empleo, disciplina y prestigio técnico. En torno a sus campos y refinerías crecieron carreras, oficios, contratos, lealtades y una forma muy concreta de vivir el país. El México del casco, el overol, la plataforma, la pipa y la gasolinera con el águila de la franquicia. La empresa fue entrando a la vida cotidiana por todos lados, a través del combustible que movía camiones y autobuses, a través del diésel que sostenía parte de la economía, a través del GLP, de la petroquímica, del asfalto y de las refinerías, cuyo nombre terminaba convertido en geografía emocional. Tula, Salamanca, Cadereyta, Salina Cruz, Minatitlán, Madero. No eran solo instalaciones, eran puntos donde la idea abstracta de la soberanía se hacía visible entre torres, vapor y flare stacks. Con eso también creció una clase de trabajador muy específica, el petrolero, un tipo de figura cargada de orgullo, desgaste y poder sindical. Había disciplina de turno, trabajos peligrosos, calor, gases, mar abierto, mantenimiento imposible y una identidad laboral muy fuerte. En muchas familias del Golfo o del sureste, entrar a Pemex no era conseguir un simple empleo, era entrar a una jerarquía del Estado. Era estabilidad, sindicato, prestaciones, ruta de vida. Era una credencial social. Ese entramado no se construyó solo desde la técnica, se construyó también desde el sindicato. El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana no fue una nota al pie, sino una pieza del poder real alrededor de la empresa. En teoría representaba la base laboral. En la práctica, con el paso del tiempo, se volvió uno de los grandes centros de influencia, mediación y presión dentro del universo Pemex. Y como suele ocurrir en estructuras demasiado grandes, la fuerza laboral, la disciplina política y el interés personal empezaron a mezclarse hasta volverse difíciles de separar. Aún así, durante décadas el país aceptó esa mezcla, porque Pemex todavía entregaba algo muy visible: presencia. Estaba en el mapa, en el presupuesto, en la conversación pública y en el imaginario nacional. Era una empresa que parecía tocarlo todo: exploración, producción, refinación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización. Con el tiempo la estructura se hizo tan vasta que el nombre Pemex dejó de referirse a un solo tipo de actividad. Se volvió un sistema entero. Ese sistema tenía algo casi militar en su forma de operar. Cadenas jerárquicas largas, procesos que dependían de la puntualidad de miles de personas, zonas de alto riesgo donde el error se pagaba con fuego, derrame, explosión o muerte, rotación de turnos, ductos interminables, muelles, terminales, plataformas moviéndose frente al Golfo, refinerías que respiraban calor incluso de noche, oficinas donde se mezclaban ingeniería, administración, política y miedo a equivocarse en una máquina demasiado grande. Y mientras tanto el mito seguía creciendo. Pemex ya no representaba solo un acto de 1938. Representaba la capacidad del Estado para ser patrón, operador, distribuidor, actor geopolítico y símbolo económico a la vez. Esa acumulación de funciones es clave para entender lo que después salió mal. Porque una cosa es administrar una petrolera. Otra muy distinta es administrar una petrolera que además carga el peso de ser casi una versión material del nacionalismo económico mexicano. En esa etapa el país no veía contradicción. Al contrario, parecía lógico que la empresa fuera grande, presente y casi sagrada. Había orgullo en esa presencia. Había una idea de seguridad en saber que el petróleo, al menos en la narrativa oficial, estaba bajo control nacional. Pero justo ahí se incubó una fragilidad. Cuanto más se confundían Estado, símbolo, sindicato, infraestructura y legitimidad, más difícil se volvía a corregir a tiempo lo que empezaba a deformarse.
Pemex se acostumbró a operar como si su centralidad la protegiera de todo. Y por un tiempo pareció verdad. Pero ninguna empresa, por nacional que sea, sale intacta de décadas de poder concentrado sin pagar una factura. En el caso de Pemex, esa factura iba a llegar tarde, cargada de deuda, privilegios, deterioro y una estructura ya demasiado compleja para girar con rapidez. Si quieres entender por qué Pemex pesa tanto en la imaginación mexicana, no basta con mirar balances o discursos. Hay que entrar a la máquina, ver de qué está hecha, sentirla. El petróleo de Pemex no vive solo en cifras de producción. Vive en la tubería caliente, en el metal corroído, en la válvula que no puede fallar, en el olor espeso de una terminal, en la llama que arde de noche, en las botas cubiertas de lodo y en el ruido metálico de una refinería que nunca parece del todo quieta. La geografía de Pemex es una geografía de fuego y desplazamiento, plataformas en aguas del Golfo, embarcaciones de apoyo, oleoductos y gasoductos atravesando estados enteros, terminales de almacenamiento, complejos petroquímicos, refinerías que convierten el crudo en gasolina, diésel, turbocina, combustóleo y una larga lista de derivados que sostienen industrias, rutas y ciudades. Cuando esta máquina funciona, el país casi no piensa en ella. Cuando falla, la siente de golpe. En sus mejores años, esta infraestructura daba la impresión de un poder material inmenso, barcos entrando y saliendo, tanques de almacenamiento, redes de distribución, gasolineras franquiciadas a lo largo del país. Para finales de 2024, operaban 7.266 estaciones bajo la franquicia Pemex. Ese dato por sí solo no cuenta toda la historia, pero muestra algo importante. El nombre de la empresa está incrustado en la vida cotidiana mexicana de una manera que otras compañías estatales nunca consiguieron. Pemex no está solo en alta mar o en una torre de oficinas. Está en la carretera, en la ciudad, en la estación de paso, en la pipa, en la carga del tráiler, en la gasolina del domingo. Y luego está el tamaño físico del aparato refinador. La refinería de Deer Park, en Texas, bajo control de Pemex, tiene capacidad de 340,000 barriles diarios. La Olmeca, en Dos Bocas, fue presentada con la misma cifra de capacidad. Esto no es decoración. Son obras y activos pensados para sostener la narrativa de que México puede refinar más dentro de su propio esquema y depender menos de importaciones. En la cabeza política, estas instalaciones no son solo plantas, son demostraciones, monumentos industriales con mensaje. Pero la máquina nunca fue limpia, y ahí está otra de las claves de esta historia. Pemex no es elegante, es pesada. Requiere mantenimiento continuo, inversión constante, coordinación extrema y una disciplina operativa que el discurso patriótico no puede reemplazar. Cada ducto necesita vigilancia, cada plataforma acumula riesgo, cada refinería envejece, cada retraso en mantenimiento se convierte en una amenaza futura. Cada peso que se desvía a política, corrupción o parches contables deja una cicatriz técnica en alguna parte de la cadena. En otras palabras, el nacionalismo puede inaugurar una refinería, pero no puede soldar una válvula. El orgullo puede llenar una plaza, pero no reemplaza el mantenimiento diferido. El discurso de soberanía puede justificar una inversión, pero no impide un incendio. Esta diferencia entre narrativa y operación es central, porque Pemex pasó décadas viviendo de las dos cosas a la vez, pero la parte operativa era cada vez más costosa, más compleja y más vulnerable. También por eso la empresa desarrolló una cultura propia. En muchos complejos se vive con el lenguaje del riesgo. Guardias, cascos, permisos, turnos, reportes, procedimientos, alarmas, simulacros. En el terreno, el petróleo no se parece a una campaña política. Se parece a tuberías, calor, sustancias inflamables, horarios brutales y posibilidad real de desastre. Ese mundo produjo generaciones de técnicos y obreros orgullosos de su oficio, pero también dejó desgaste físico, accidentes y una familiaridad inquietante con el peligro. La paradoja es que todo ese aparato material reforzaba el mito en vez de debilitarlo. Cuanto más grande era la infraestructura, más fácil parecía creer que la empresa era invencible. El tamaño se confundió con fortaleza.
La capilaridad se confundió con eficiencia. La presencia se confundió con salud. Y así, mientras la máquina seguía ocupando territorio y memoria, también iba acumulando problemas cada vez más caros de resolver. Por eso, cuando más adelante aparezcan la deuda, el sindicato, los escándalos y los nuevos megaproyectos, no hay que leerlos como capítulos aparte. Todo eso sale de aquí, de una máquina inmensa, física, caliente, nacionalizada, profundamente visible y muy difícil de corregir sin tocar demasiados intereses a la vez. Hubo una etapa en la que el petróleo parecía una promesa inagotable y Pemex parecía el conducto natural de esa riqueza. No solo producía combustibles o derivados, ayudaba a financiar Estado, obra pública, gasto y estabilidad política. En ciertos momentos, la sensación dominante era que el país tenía debajo de sus pies un motor permanente y que Pemex era la llave de ese motor. Esa confianza fue una de las grandes fuerzas de la empresa. También una de sus peores trampas. Cuando una compañía estatal se vuelve la gran caja de una nación, deja de ser juzgada solo por su eficiencia y empieza a ser explotada por su utilidad política. Con Pemex pasó exactamente eso. Durante décadas se le exigió sostener funciones demasiado diversas. Producir, invertir, refinar, explorar, pagar, mantener, contratar, repartir y al mismo tiempo alimentar el presupuesto público. El problema es que una empresa puede ser fuerte o puede ser exprimida hasta el límite. Hacer ambas cosas durante demasiado tiempo casi siempre termina mal. La bonanza petrolera hizo parecer razonable lo que en otro contexto habría sonado insostenible. Con más dinero circulando, la ineficiencia tardó más en sentirse. Las redes de poder se volvieron más densas, los contratos más apetecibles, las lealtades más caras. Y el sindicato, en lugar de ser solo una estructura laboral, terminó ocupando un lugar central en el ecosistema de poder alrededor de la empresa. La mezcla de Estado, dinero, petróleo y sindicato no producía solo músculo, también producía impunidad. En ese terreno floreció una manera muy mexicana de no querer mirar de frente el problema. Mientras hubiera plataforma, pipa, llama y presupuesto, la máquina parecía seguir viva. Se toleraban privilegios, se posponía mantenimiento, se inflaban inercias, se pateaban decisiones y se normalizaba que una empresa nacional tan grande cargara capas enteras de costos políticos. Pemex seguía funcionando, sí, pero ya no solo para producir energía. Funcionaba también para sostener relaciones de poder. Ahí entra una figura decisiva, Carlos Romero Deschamps. Su nombre terminó por condensar para muchísima gente la idea de que el sindicato petrolero había dejado de ser solo representación laboral para convertirse en otra cosa. Un centro de influencia lleno de privilegios, blindaje y capacidad de negociar hacia arriba y hacia abajo. Romero Deschamps sobrevivió durante años a escándalos, cambios de gobierno y desgaste público. Esa supervivencia no era un detalle, era una señal. Indicaba que dentro de Pemex había estructuras que ya no respondían solo a la lógica industrial. El llamado Pemexgate convirtió ese malestar en escándalo abierto. En 2000, Romero Deschamps fue acusado de ayudar a desviar 1.500 millones de pesos de cuentas de Pemex a la campaña presidencial del PRI. No era una anécdota menor ni una mala nota de temporada. Era la demostración de algo mucho más profundo, que el dinero de la empresa podía mezclarse con la lógica electoral y que la frontera entre recurso público, poder sindical y operación política podía volverse alarmantemente porosa. Esto importa porque rompe la versión romántica de la empresa. Ya no estamos hablando solo del legado de la expropiación o de la ingeniería mexicana sosteniendo una industria compleja. Estamos hablando de una estructura tan enorme, tan central y tan protegida por su valor simbólico, que dentro de ella crecieron circuitos propios de poder, y esos circuitos hicieron más pesada, más opaca y más difícil de limpiar a toda la organización. Para el trabajador común, esa distancia se sentía de manera concreta. Los discursos seguían hablando de patria, soberanía y fortaleza, pero en los hechos la empresa cargaba con privilegios enquistados, con jerarquías endurecidas y con una cultura donde la cercanía al centro de poder importaba tanto como el rendimiento técnico.
Lo peligroso de ese proceso es que no destruye de golpe a una empresa, la vuelve rígida. La acostumbra a funcionar torcida. Y eso fue exactamente lo que empezó a pasar. Pemex seguía siendo grande, seguía siendo orgullosamente estatal, seguía pareciendo indispensable, pero por dentro iba dejando de ser flexible. Cada escándalo que no la derribaba reforzaba la idea de que resistir era suficiente. Y para una máquina industrial, resistir sin corregir es una manera muy lenta de empezar a caer. La caída real de un gigante casi nunca empieza el día del gran titular. Empieza mucho antes, cuando la estructura todavía parece estable y los problemas ya se están acumulando donde más cuesta verlos. Deuda, carga fiscal, mantenimiento insuficiente, campos maduros, refinación cara, pagos retrasados y una lógica política que exige resultados simbólicos mientras posterga los costos reales. En Pemex, ese proceso fue largo y por eso tanta gente se acostumbró a tratarlo como paisaje. Durante años la empresa cargó una presión brutal. No era solo una petrolera con problemas operativos, era una petrolera obligada a financiar al Estado, a sostener nóminas gigantescas, a vivir bajo escrutinio político y a responder a metas que a menudo no nacían de la ingeniería, sino de la urgencia presidencial o presupuestaria. Cuando eso se combina con instalaciones envejecidas y con un aparato administrativo complejo, lo raro no es que aparezca la deuda, lo raro sería que no apareciera. Con el tiempo, la magnitud del pasivo se volvió imposible de esconder. A finales de 2024, el endeudamiento financiero rondaba los 97,6 mil millones de dólares. Un año después, la cifra oficial seguía siendo asfixiante, alrededor de 85,2 mil millones, con una deuda adicional a proveedores que superaba los 24 mil millones. Reducir algo no es lo mismo que sanar, y en Pemex esa diferencia es central, porque una parte del discurso público se sostuvo sobre el dato de la disminución, mientras abajo seguían acumulándose contratistas impagos, tensiones logísticas y la sensación de que la empresa sobrevivía también a base de tiempo prestado. Los proveedores sintieron esa realidad antes que muchos otros. Cuando una petrolera estatal se retrasa, no se retrasa solo una cuenta, se detiene una cadena. Talleres, servicios, transporte, mantenimiento, químicos, seguridad, alquiler de equipo, ingeniería externa. Empresas que viven pegadas a Pemex y que de pronto pasan meses esperando pagos, mientras la maquinaria política sigue hablando de soberanía. En ese mundo la patria no se siente como discurso, se siente como factura vencida. A esto se sumó otro problema de fondo, la relación entre la empresa y su propia imagen. Pemex llevaba tanto tiempo siendo vista como un símbolo nacional que la discusión pública a menudo se atascaba entre dos caricaturas. O era una víctima del mercado y de las viejas reformas, o era un pozo sin fondo inútil y corrupto. Ninguna de esas dos simplificaciones alcanza. La verdad es más dura. Pemex seguía siendo estratégica y al mismo tiempo seguía arrastrando décadas de mala carga política, hábitos de opacidad y costos estructurales que el relato patriótico no resolvía. Mientras tanto, el desgaste operativo seguía ahí. Campos maduros, plataformas exigidas, refinerías con problemas crónicos, eventos de seguridad, producción que no respondía al nivel que un mito tan grande necesitaba para justificarse. La empresa aún tenía tamaño, presencia, activos y personal. A inicios de 2025, reportaba 129.198 trabajadores. Pero una nómina enorme no es lo mismo que una maquinaria sana. Muchas veces es también una señal de lo difícil que se ha vuelto reformar algo, sin tocar demasiados nervios a la vez. Pemex quedó atrapada en una lógica peligrosa, demasiado importante para recibir un ajuste brutal, demasiado endeudada para moverse con libertad y demasiado simbólica para ser tratada como una simple empresa que puede replegarse, vender, despedir o abandonar líneas enteras sin costo político. Esa es la razón por la que durante tanto tiempo pareció mantenerse en un punto intermedio entre la vida y la asfixia. Y ahí hay una tragedia silenciosa, porque las compañías privadas pueden quebrar, dividirse o ser absorbidas. Pemex no de manera limpia,
Su tamaño la protege y la condena al mismo tiempo. La protege porque el Estado no la puede dejar caer sin aceptar una derrota histórica y política. La condena porque, sabiendo eso, la corrección casi siempre llega tarde, a medias y con más propaganda que cirugía real. Para este momento de la historia, el gigante ya no parecía invencible, parecía cansado. Y ese cansancio iba sin abrir la puerta a una nueva promesa. Una promesa que sonaba a regreso de la soberanía, a rescate nacional, a refinación propia. Una promesa llamada Dos Bocas. Cuando Andrés Manuel López Obrador volvió a poner a Pemex en el centro del discurso nacional, no lo hizo como si hablara de una empresa cualquiera. Habló de ella como se habla de una deuda histórica, de una causa y de una reivindicación. En ese tono apareció Dos Bocas, después rebautizada como Olmeca. No se presentaba solo una refinería, se presentaba un regreso. La idea de que México volvería a refinar más dentro de su territorio reduciría su dependencia de combustibles importados y demostraría que el viejo músculo energético del Estado todavía podía construir algo grande. Sobre el papel, la apuesta era perfecta para la narrativa política. Tabasco, obreros mexicanos, acero, concreto, dragado, pilotes, carreteras, tanques, torres, tubería y el relato de una obra levantada por manos nacionales. Pemex insistió en esa imagen. Trabajo mayoritariamente mexicano, capacidad de 340,000 barriles diarios, una pieza central para fortalecer la soberanía energética. La refinería era al mismo tiempo proyecto industrial y escenografía ideológica, una obra para producir combustibles y también para producir sentido político. Ese doble papel la volvió poderosa desde el primer día. En un país cansado de oír que ya no podía hacer ciertas cosas por sí mismo, Dos Bocas sonaba a desafío, a recuperación de una ambición industrial grande, a demostración de que el Estado todavía sabía levantar una megaobra. La imagen era potente, grúas sobre el lodo, cascos blancos bajo el sol tabasqueño, columnas elevándose junto a montones de acero, discursos hablando de autosuficiencia y una nueva etapa para Pemex. El problema es que un proyecto puede funcionar como símbolo mucho antes de funcionar como operación. Y ahí empieza la fricción real de esta historia. Dos Bocas no era solo una refinería más, era una apuesta política concentrada, una obra pensada para demostrar que Pemex seguía siendo capaz de encarnar futuro. Eso significaba que sus resultados no iban a medirse solo en términos de ingeniería o costo. Iban a medirse también como prueba de una visión de país. Y cuando una obra carga tanto peso simbólico, cada retraso deja de ser un retraso técnico. Se vuelve un problema narrativo. Aún así, la maquinaria propagandística del proyecto siguió empujando. En 2024, Pemex anunció el inicio de producción de combustibles en la refinería Olmeca y volvió a subrayar su capacidad teórica de 340,000 barriles por día. En paralelo, Deer Park, la refinería en Texas controlada por Pemex, se mostraba como otra pieza del mismo rompecabezas. Refinación propia, capacidad, control del combustible, menos dependencia externa. Era una manera de decir que la empresa todavía podía plantarse frente al mercado con dos grandes cartas industriales. Aquí la historia se pone interesante porque la apuesta no era absurda en términos emocionales. México sí tenía razones para querer una mayor capacidad de refinación y una menor exposición a importaciones. Ese deseo conectaba directamente con la raíz soberanista de Pemex. La pregunta no era si la ambición tenía sentido político. La pregunta era si la empresa que llegaba a ejecutar esa ambición estaba suficientemente sana, ágil y disciplinada para cargarla sin convertirla en otro lastre. Y la respuesta, desde muy temprano, empezó a ensuciarse, porque debajo del relato de renacimiento seguían vivos los viejos problemas. Costos altos, dudas operativas, presión financiera, contratistas, mantenimiento, deuda y una empresa matriz que todavía arrastraba un aparato entero de desgaste. Dos Bocas podía simbolizar futuro. Eso no significaba que Pemex hubiera dejado atrás su pasado. Lo más duro es que esta nueva gran promesa repitió el patrón histórico de la empresa. Otra vez un megaproyecto se ofrecía como solución visible a una estructura vieja,
pesada y costosa. Otra vez una obra material cargaba un mensaje nacional más grande que su propio rendimiento. Otra vez se pedía a la construcción que resolviera lo que la institución no había terminado de sanar por dentro. Ese es el corazón del bloque. Dos Bocas no es importante solo porque sea una refinería. Es importante porque muestra que México sigue mirando a Pemex como el lugar donde todavía puede proyectar una idea de independencia. Y esa insistencia dice mucho. Dice que el mito de 1938 no está muerto, solo cambió de escenario. Ahora ya no entra por radio y decreto, entra entre pilotes, asfalto, render, presupuesto y cintas inaugurales. Pero el problema de los grandes sueños industriales no es inaugurarlos, es hacerlos funcionar sin que el costo se coma el relato. Y en Dos Bocas, esa tensión apareció muy pronto. Lo que debía ser una prueba de capacidad empezó a convivir con retrasos, dudas sobre el rendimiento, sobre costos, señalamientos y una sensación cada vez más visible de que la refinería estaba cargando demasiado simbolismo para tan poca tranquilidad operativa. Cuando una obra así tropieza, no tropieza sola. Tropiezan contratistas, subcontratistas, transportistas, trabajadores temporales, operadores, pescadores cercanos, proveedores locales y una región entera que aprende a vivir entre la expectativa del empleo y el temor a que algo falle. En el terreno, la soberanía energética se parece menos a un discurso y más a barro, cascos, calor, soldadura, tráfico de carga pesada, lámparas nocturnas, charcos aceitosos y turnos agotadores. En marzo de 2026, esa fragilidad explotó de la peor manera. Un derrame y un incendio relacionados con la operación en torno a Olmeca dejaron 5 muertos. Las imágenes no eran las de una obra triunfal, sino las de una escena conocida en la historia de Pemex. Combustible fuera de control, miedo, autoridades conteniendo daños, ecosistema cercano amenazado, y una empresa obligada a explicar otra vez por qué una instalación pensada para representar el futuro volvía a parecerse al viejo repertorio de riesgo, improvisación y costo humano. El daño no quedó solo en la muerte. Alrededor de la laguna de Mecoacán y las costas de Tabasco, pescadores y habitantes miraron con miedo el avance del contaminante. Pemex informó limpieza y barreras, pero una cosa es el parte técnico y otra el efecto real sobre una comunidad que vive de aguas, manglares y venta diaria. Cuando una mancha se acerca al sustento, el lenguaje corporativo se vuelve de golpe demasiado pequeño. No se discute solo producción, se discute comida, salud, ingreso y confianza. Y eso conecta con una de las mayores debilidades de Pemex, la dificultad para separar el tamaño de la promesa del tamaño del daño cuando algo sale mal. Porque una empresa privada puede limitar una crisis a su ámbito operativo, al menos en el discurso. Pemex no, todo en Pemex se vuelve nacional. Un incendio no es solo un incidente, es un golpe al relato. Un derrame no es solo una contingencia, es una pregunta sobre la empresa del Estado. Una obra fallida no es solo mala ejecución, es la erosión de una promesa política. Con Olmeca, además, la contradicción era especialmente agresiva. El proyecto había sido defendido como prueba de que México podía refinar más y depender menos. Se vendía como una pieza para fortalecer el país. Y sin embargo, a muy poco de comenzar a producir combustible, ya estaba entrando en la misma galería de escenas que durante años habían perseguido a Pemex. Fallas, muertos, preocupación ambiental y dudas sobre si la operación estaba a la altura de la ambición. Eso no significa que la refinería carezca de sentido estratégico. Significa algo más incómodo, que la estrategia y la ejecución no son la misma cosa. México puede querer más refinación, puede querer menos dependencia externa, puede querer más control sobre sus energéticos, pero si la institución elegida para cargar esa misión sigue arrastrando viejos vicios, la promesa vuelve a llenarse de grietas, incluso antes de consolidarse. Pemex tiene una costumbre peligrosa, convertir cada gran apuesta en una prueba de identidad nacional. Y cuando eso pasa, corregir errores se vuelve más difícil.
Nadie quiere admitir pronto que una obra emblemática está costando más, funcionando peor o naciendo ya bajo sospecha. Se protege el símbolo, se estira la narrativa, se patean las dudas y se confía en que el tiempo arregle lo que la estructura no está arreglando. Por eso Dos Bocas es un bloque tan importante, porque resume de una forma casi brutal el problema histórico de Pemex. Ambición legítima, aparato pesado, ejecución irregular, costo humano y una nación que sigue deseando que su gran petrolera demuestre algo más que eficiencia, que demuestre todavía orgullo, soberanía y capacidad. El problema es que demostrar todo eso a la vez se ha vuelto cada vez más caro. Llegados a este punto, la historia de Pemex ya no puede contarse como una simple línea de ascenso y caída. Es algo más raro. Es la historia de una empresa que sigue viva, sigue operando, sigue siendo central, y sin embargo, arrastra una sensación permanente de agotamiento. No está muerta, no ha sido derrotada del todo, no ha desaparecido, pero cada paso que da parece costarle demasiado. Y eso la vuelve una institución difícil de leer si solo se la mira desde la lógica empresarial clásica. Hay razones concretas para esa sensación. En 2025, Pemex recibió del gobierno apoyos por el equivalente a 395,3 mil millones de pesos. Es decir, la empresa todavía necesita una mano pública enorme para sostenerse mientras intenta reducir deuda, pagar vencimientos, operar refinerías, mantener producción y sostener nuevas apuestas. Esa ayuda no es un detalle técnico, es una confesión de peso. Muestra que la gran petrolera nacional no camina sola. Sigue atada al respirador fiscal del Estado mexicano. Eso redefine el sentido de la compañía. Durante buena parte del siglo XX, Pemex fue presentada como el instrumento con el que México convertía recursos naturales en autonomía. Hoy la imagen es mucho más ambigua. La empresa aún simboliza soberanía para una parte importante del discurso político, pero al mismo tiempo funciona como un centro de absorción de recursos, una estructura que obliga a renegociar prioridades y una presencia demasiado grande para desaparecer sin abrir una crisis histórica. También por eso alrededor de Pemex se ha instalado una relación emocional contradictoria. Mucha gente la critica y al mismo tiempo no quiere verla reducida a una empresa cualquiera. Mucha gente denuncia corrupción, ineficiencia o desastre, pero sigue sintiendo que en Pemex hay algo del país que no se quiere entregar. Esa ambivalencia explica por qué la compañía resiste narrativamente, incluso cuando sus resultados ya no sostienen con la misma fuerza la vieja épica. Lo mismo pasa con sus espacios. Hay torres, complejos, plataformas, ductos y refinerías que siguen proyectando poder. Hay aún estaciones de servicio, contratos, personal, producción, logística y presencia territorial. Pemex no es un cadáver industrial. Sería más fácil si lo fuera. El problema es precisamente que continúa siendo una máquina real, mientras se vuelve cada vez más complicado sostenerla sin un costo financiero, ambiental y político enorme. La paradoja final es casi cruel. La empresa que nació para encarnar independencia se ha vuelto profundamente dependiente de decisiones presidenciales, de transferencias fiscales, de tolerancia política y de la voluntad del Estado para seguir respaldándola. La empresa que durante décadas fue vista como músculo soberano, necesita ahora que el mismo Estado le siga prestando hombro para no caerse. La promesa no desapareció, cambió de forma y perdió inocencia. Aún así, sería un error cerrar la historia con burla fácil. Pemex no es solo un símbolo de fracaso, ni solo una cadena de corrupción. Sería simplista y falso. Es también una empresa que cargó durante décadas una parte esencial de la vida energética mexicana, que formó generaciones de técnicos y trabajadores, que sostuvo territorios enteros y que todavía sigue siendo un actor material gigantesco. Precisamente por eso, su deterioro importa tanto, porque no se está viendo caer a una marca más, sino a una estructura que organizó una parte del país. Y ahí es donde la historia se vuelve más fuerte para un video como este, porque obliga a mirar a México de frente, obliga a preguntarse qué se hace con las instituciones que un día representaron emancipación y después se volvieron pesadas, caras y contradictorias. ¿Las rescatas porque son parte de la memoria nacional?
¿Las recortas aunque duela políticamente? ¿Las modernizas aunque eso rompa el viejo mito? ¿O sigues repitiendo la promesa porque aceptar el desgaste sería demasiado costoso emocionalmente? Pemex sigue ahí. En el Golfo, en las carreteras, en la refinería, en la estación de servicio, en la nómina, en la deuda, en el presupuesto, en la discusión pública, en la imaginación del país. Pero ya no significa lo mismo, y esa diferencia entre lo que fue y lo que ahora representa es el verdadero centro de esta historia. Pemex nació como una promesa de fuerza nacional. Durante décadas fue tratada como una prueba de que México podía extraer, mover, refinar y vender su propio petróleo bajo su propia bandera. El país la convirtió en símbolo, en orgullo, en músculo de Estado y en una pieza emocional demasiado grande para ser vista solo como empresa. Esa condición la hizo poderosa. También la volvió casi imposible de corregir a tiempo. Con los años, todo se mezcló dentro de ella. La épica de 1938, el sindicato, la nómina gigantesca, las refinerías envejecidas, los ductos, los contratistas, los gobiernos que la exprimieron, los directores que prometieron rescate, los escándalos que mostraron cómo se podía torcer el poder desde dentro, la deuda que no dejaba de crecer, los proveedores esperando, los incendios, los derrames, los muertos, y luego otra vez la promesa, ahora con otro nombre, en dos bocas, como si una nueva gran obra pudiera devolver de golpe la autoridad perdida. Pero la historia no funciona así. Las instituciones no se salvan porque se las nombre heroicamente. Se salvan o se hunden por su capacidad real de operar, de corregirse, de sostenerse sin destruir alrededor suyo aquello que dicen proteger. Y ahí es donde Pemex duele, porque sigue siendo demasiado importante para ser descartada y demasiado pesada para avanzar, sin lastimar al Estado que la sostiene. Eso es lo que la vuelve una historia tan fuerte. No es solo una petrolera con deuda, no es solo una paraestatal vieja, es la trayectoria completa de una promesa mexicana que empezó como emancipación económica, se volvió sistema, se endureció como aparato de poder y terminó convertida en una mezcla cada vez más incómoda de memoria, dependencia, orgullo, costo y riesgo. Hoy Pemex sigue produciendo, refinando, distribuyendo y ocupando espacio físico y mental en el país. Pero ya no puede presentarse con la inocencia con la que nació. Lleva encima demasiada historia, demasiadas facturas y demasiados cuerpos. Lleva encima a los trabajadores que la sostuvieron, a las comunidades que pagaron daños, a los proveedores que esperaron, a los gobiernos que la usaron, a los ciudadanos que todavía quieren verla de pie aunque ya no sepan exactamente qué esperan de ella. Y por eso la pregunta final no es si Pemex fue grande, lo fue. Tampoco si alguna vez significó soberanía, la significó. La pregunta de verdad es otra. Cuando una empresa pública nace para representar la fuerza de un país y termina convertida en una de sus cargas más pesadas, ¿qué es lo que sigue vivo dentro de ella? ¿La soberanía, la costumbre, la política, la nostalgia o solo la imposibilidad de soltarla? Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete al canal y entra a los otros videos, porque aquí vas a encontrar muchas más historias como esta.